Muy buenos días, estimados estudiantes. En Historia del Perú, tercero, vamos a ver hoy día el segundo militarismo. En la historia del Perú, de 1883 a 1895. Fue un periodo de retorno de los militares al poder, después de la Guerra del Salitre. La incapacidad de la clase dirigente, otra vez se generan las condiciones para que los militares vuelvan al poder, presentándose como salvadores del país. Esa es nuestra historia. En ese momento, cuando los militares por segunda vez vuelven al poder, el mundo está viviendo la paz armada. Una carrera armamentista entre las potencias imperialistas para repartirse el mundo mediante una guerra. Entonces, ¿qué cosa caracterizó a este segundo militarismo? En primer lugar, ¿qué pasa cuando termina una guerra entre varios países? Destrucción del aparato productivo. La economía se quiebra totalmente, y sobre todo del país derrotado. ¿Ya? Las finanzas se suspenden, se paralizan, no hay movimiento de capital, y la incapacidad de la clase dirigente hace posible entonces de que el poder llegue a manos de los militares. No pueden orientar los destinos del país. Esa clase política, dirigente, que debería estar lista, preparada y dispuesta para resolver los problemas nacionales, lo cual no han estado, pues, hasta hoy día. Es así como transcurrió en este periodo varios gobiernos, como el caso de Miguel Iglesias, del 83 al 86. Mire, Iglesias gobernó en dura lucha contra Cáceres. Cáceres no le dejó gobernar fácilmente a Iglesias, porque consideraba a Iglesias Cáceres como el traidor de la patria. Él es el gestor del Tratado de Ancón, por el cual se ponía fin a la Guerra del Salitre con Chile y entregaba todo Tarapacá a los chilenos. Y Tacna Arica quedaba pendiente para resolverlo mediante un plebiscito dentro de 10 años. Entonces, ese entreguismo de Iglesias lo consideró Cáceres como una traición. Todos los días luchó y combatió contra Iglesias Andrés Avelino Cáceres. Pero en ese momento también el Perú estaba viviendo una pandemia, la verruga, el mal de la verruga. Pero no faltan médicos como el de ahora que estamos viviendo, que han dado su vida por salvar otras vidas. Y así tenemos, por ejemplo, al estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos, Daniel Alcides Carrión, que se inoculó el virus de la verruga para saber cuáles son los síntomas y poder entonces elaborar la vacuna. De esa manera se salvó muchas vidas, que tanta gente, sobre todo los trabajadores del ferrocarril, digamos del ferrocarril, claro, central, estaban pues con este mal de la verruga, ¿no? Bueno, el otro punto es de que durante el gobierno de Iglesias también hubo un levantamiento campesino en Ancash, dirigida por Atusparia. Atusparia se levanta contra el pago de tributo, de impuestos que el Estado había obligado. Iglesias fue un gobernante que entonces aplica más impuestos. Y esto entonces va a ser respondido por la gente del campo con Atusparia, lucha contra esos impuestos que había aplicado pues el gobierno de Iglesias, ¿no? Asimismo también tienes que ver, ¿no?, de que el gobierno de Cáceres llegó al poder en el 86, del 86 al 90. Bueno, el contrato Grace ha sido bastante entreguista lo que hizo Cáceres, porque para poder hacer la reconstrucción nacional, Cáceres entregó nuestros ferrocarriles a una empresa extranjera por 66 años, entregó más de 3 millones de toneladas de guano de islas a cambio de la reconstrucción nacional, y también 2 millones de hectáreas de tierras en la selva y el libre tránsito por el lago Titicaca. Eso fue una política totalmente entreguista la que Cáceres hizo, que fue cuestionado. Y luego viene ya el gobierno de Bermúdez,
con el plebiscito que no se cumplió y Cáceres vuelve al poder y ahí no duró sino 7 meses, por el cual entonces dejó el poder porque Nicolás de Piérola vino a luchar contra este gobierno de Cáceres. Consecuencia de esto fue la reconstrucción nacional con capital inglés, ¿no? El Perú va a caer en la mayor dependencia del capital extranjero inglés y el fracaso de los militares, que no resolvieron el problema de la reconstrucción nacional. 3 preguntas, jóvenes. En primer lugar, ¿qué fue el segundo militarismo? 2, ¿por qué asumieron el gobierno los militares? Y 3, ¿cómo se reconstruyó el Perú después de la guerra del Salitre? Hasta ahí llegamos, jovencitos.